Hoy, en el canal de Brian R3, la review de Jurassic World Renace 2025. Empezamos la película ubicándonos en 2010, unos 5 años antes de los eventos de Jurassic World, donde en la isla San Hubert, cerca de la Guayana francesa, la propia InGen tenía unos laboratorios especializados en crear híbridos, que básicamente irían destinados al propio parque nuevo. Pero todo se va de madre inmediatamente, porque uno de los científicos que trabajaba en el lugar, que ingresaría precisamente en el área restringida, donde tienen otro de los híbridos, por no saber dónde tirar la puñetera basura, acaba dejando el envoltorio de un chocolate que se estaba comiendo por ahí suelto. Y como los mecanismos de las instalaciones, aunque se vean muy bonitas, parecen estar hechos de plastilina, el envoltorio se mete en los circuitos y no sé cómo, hace que la puerta se descomponga y por la cara todo el sistema, en lugar de reiniciarse normalmente, se apaga completamente y quita la seguridad de todo el recinto, para que todos salgan corriendo debido a que el principal híbrido gigante, más feo que el carajo, se escapara para comerse al subnormal que provocó ese tremendo efecto mariposa. Pero después de quitarnos el trauma de las langostas de dominio, en la actualidad, 4 años después de los eventos de la anterior película, aparte de que aquí no saben colocar bien las fechas de los eventos de su propia saga, se nos dice que los dinosaurios que quedaban sueltos en el mundo, debido al clima y enfermedades modernas, acabaron extinguiéndose, para solamente quedar aislados unos poquitos en el ecuador de la Tierra, que es más o menos similar a lo que había hace 66 millones de años, lugar que obviamente está sumamente prohibido por todos los gobiernos de la Tierra. Pero ahora, en Nueva York, además de que el último brontosaurio de Norteamérica causara un embotellamiento de aquellos porque se les escapó del zoológico, no sé cómo, precisamente a causa de eso, el ejecutivo de una farmacéutica, Martin Krebs, se reúne antes de tiempo con una antigua militar y ahora mercenaria llamada Zora Bennett. Todo esto debido a que su empresa ocupa algo necesario para fabricar un medicamento, y eso es ir a dicha zona prohibida por una muy buena fortuna y también para que se pueda retirar con la ayuda de un paleontólogo llamado Henry Loomis. Y básicamente dicha misión peligrosa e ilegal requiere la sangre de los dinosaurios vivos y de los 3 tipos más grandes que existen: el mosasaurio, titanosaurio y el quetzalcoatlus, para básicamente fabricar ese medicamento contra enfermedades cardíacas. Y todo muy bien en el papel, tras convencer al propio Loomis, tocándole su nostalgia y fanatismo por estos animales, para que básicamente ese mismo acepte y ahora estos 3 vayan a Paramaribo y ahí reclutar también a Duncan Kincaid, viejo amigo de Zora, básicamente también a su barco y tripulación para dicha misión, y otra vez darnos la típica cagada de que se niegue por motivos muy XD, hasta que el propio Krebs les ofrece todavía más dinero para ahora sí partan rumbo a Barbados, cerca de donde está la isla del principio, que pues obviamente tras la cagada que vimos en el principio precisamente, ahora es un ambiente totalmente salvaje, evidentemente, ya mostrándonos más o menos el plan y el armamento que usarán para extraer la muestra del mosasaurio. Además de intentar contarnos una cosa que pasó con Zora antes de esta misión, que pues como nunca se vuelve a tocar en la historia, y aparte la verdad no importa mucho que digamos, pues esto es más relleno que otra cosa. Pero pues mejor ni digo nada, porque si de relleno hablamos, está la subtrama de una familia que, de manera totalmente estúpida, pues el padre así por sus huevos, para pasar más tiempo con sus hijas, y el novio de la mayor, que es insoportablemente cagapalos, lo mejor que se le ocurrió es hacer un paseo en barco en el Atlántico. Todo muy bien, pero también pasar por la zona prohibida por las risas para que algo pudiera mal ir sal, con los bichos que hay en la zona precisamente. Y eso acaba pasando, cuando el mosasaurio se topa en su camino para voltear totalmente el barco. Y pues ahora, como semejante plan familiar, sobrevivir a este incidente en el medio del océano por bastantes horas, hasta que el barco de nuestros protagonistas intercepta su llamado de auxilio, para que luego de una pequeña discusión bastante innecesaria, vayan para rescatarlos y pues todos, sobre todo el padre, se coman una muy merecida regañada por ser totalmente imprudentes. Y pues ahora también se tengan que medio sumar al plan a la fuerza, cuando precisamente el mosasaurio estaba cercano a ellos para intentar dispararle el contenedor hasta que el mismo se sumerge en el mar para hacerles una tremenda putada, y también que Zora falle de paso. Pero ya la segunda oportunidad, aparte de que casi tira a Zora al agua y por poco se la come, ahora sí ya consigue darle en el blanco para obtener la muestra y guardarla en hielo para encaminarse por la segunda muestra precisamente. Aunque con la idea de Loomis de no querer patentar las mierdas que están consiguiendo para que la empresa de Krebs se pudra en dinero y dársela mejor al mundo de por medio. Algo que seguramente debió pensárselo mejor antes de aceptar la oferta, pero pues bueno. Además de que también Zora lo ignora olímpicamente, pero pues bueno. Cuando ellos estaban acercando a la isla, los espinosaurios que vio en la familia hace rato, junto con el mosasaurio, regresaron para rodear ahora el barco e intentar quitárselo de encima, solamente sirviendo para matar a uno de los de la tripulación, que es más manco que su puta madre y pues totalmente merecido por su normal.
pero como ya tienen de nuevo al mosasaurio tocando los huevos, se tienen que meter a la playa de la isla para intentar quitarse estos bichos de encima, pero pues es totalmente inútil porque es igual de rápido. Y para inútiles tenemos a ese subnormal, que tras intentar pedir ayuda por la puñetera radio, alerta a Krebs para que la intenta amedrentar, pero también para que en un forcejeo totalmente random, se acabe yendo por la borda que previamente se había quedado sin barda, para que todos los demás salten así por las risas para separar a todos sus personajes por un muy buen rato. Les digo desde ahorita que sí sobreviven, no sé cómo, pero por lo menos consiguen llegar a una de las orillas de la isla los 4. Ya mientras con los demás sobreviven por los pelos a esas aguas llenas de piedras, hasta estar al agua precisamente antes de que el barco se estrelle con todo. O bueno, solo por un momento, ya que otra de las tripulantes se muere porque se la come un espinosaurio y se lleva parte del equipo que quedó. Pero tras esto, ahora a Krebs se le ocurre contar que pues en esa isla, como ya sabíamos, está lleno de híbridos, o más bien mutantes, y pues como ya tampoco hay muchas alternativas más que continuar con la misión, también les es útil para salir con vida de la isla en muy poco tiempo, debido a que Sora tiene un plan de emergencia, evidentemente. Y pues ahora sí se adentran para precisamente intentar conseguir las otras muestras, obviamente. Por lo que mientras los otros 4 convenientemente también piensan en llegar hasta las instalaciones viejas de InGen para salvarse, ya los demás recorren la selva con suma precaución, mientras estos también hablan, por ejemplo, como Loomis fue alumno de Grant, que nos dé la típica cagada ecológica, que pues está bastante bien, pero algo quemada la verdad, y medio metida por la cara, y también que por ahí está un helicóptero que es descubierto convenientemente por Krebs, y que también uno de los cadáveres que sobresalía tuviera un arma perfectamente cargada y en buen estado para que básicamente se la agarrara para complicar todo más adelante. Mejor en un valle a la mañana siguiente y en medio de la hierba alta, en lugar de haber velociraptores como siempre ha pasado en esta saga, se encuentran precisamente con los titanosaurios, para que a Loomis que se le dé un orgasmo, aunque también no lo culpo. Que precisamente este y los demás corren hacia ellos para verlos más de cerca, y este se acerca a uno de ellos para tocarlo con sus manos, y mientras estos abrazan precisamente, ya Sora dispara el contenedor y finalmente obtenga la muestra de uno de los tantos que había en esa parte, ya mejor yendo hacia donde necesitaban ir para la última que les queda, que no está muy lejos de ahí por cierto. Pero en una de las partes más cagadas de la película, y para regresar un momento con la familia ahorita, aparte de que la niña se lleve una Kilops como su puñetera mascota, por culpa de este pedazo de subnormal, todo Dios se cae por una pendiente para que el papá se joda más la pierna de lo que ya la tenía. Pero también para facilitarles el viaje, ven un contenedor con provisiones abandonado donde estaba precisamente una balsa para que se les facilite el trabajo de llegar hasta allá. Aunque después de que parecía no haber absolutamente nada más allá de un dinosaurio muerto, resulta que ahí estaba un tiranosaurio Rex echándose un sueñito para que la hija tenga que sacar la balsa lo más discretamente posible, pero mejor decide sacarla en medio del muelle sin asustar al tiranosaurio porque este se va aparentemente, pero pues en realidad ya se había despertado para tomar agua, y en cuanto ve a estos navegar por el río, inmediatamente los persigue nadando por el agua, y de ahí los tira al río para literalmente no comérselos, sino que irse por un momento, regresar para ahora sí perseguirlos, pero por la orilla, no atinar ningún puñetero mordisco por hora del señor, y aparentemente comerse a la niña, pero solamente fue un susto, y aunque haya mordido la jodida balsa, no sé cómo no la pinchó, y ahora sigue como si nada para seguir su camino porque al Rex aparentemente ya le dio flojera perseguir a esos cabrones. Todo esto en pocos minutos, pero ya mínimo algo de acción no viene nada mal, la verdad. Regresando con los otros, escalan en tiempo récord ese risco para ahora tener que escalar hacia abajo para meterse en un templo antiguo que quién sabe quién construyó, donde el Quetzalcoatlus tiene su nido, y tras bajar con unas ligeras complicaciones por parte de Loomis, todo esto muy innecesario, porque pues literalmente por ahí había una bajada, pero pues como ya están a medio recorrido y tienen que hacerlo a la de ya, porque vienen esos bichos del tamaño de un caza de combate, ya adentro, toman la muestra tocándole los huevos al Quetzalcoatlus, literalmente, y aparte ahora sí, Sora se lo piensa mejor para hacerle la 1314 a Krebs. Pero antes de seguir pensando otra cosa, llega precisamente el Quetzalcoatlus para querer picarlos. Pero el último de los tripulantes, que solo estaba para ser comido por un dinosaurio, precisamente le acaba pasando eso, mientras intenta ayudar a Sora y a Loomis. Ya luego estos se meten precisamente por ese pasadizo oculto para que no se los coman por los pelos. Y aparte también el subnormal de Loomis, aunque haya salvado la muestra, al final la cuerda se rompe y este acaba cayendo, aunque solamente por un pequeño frenón y un nuevo baño consigue no morirse empalado en el suelo por obra del señor. Y ahora mostrarnos también de paso que había una subida construida para que la escalada fuera totalmente estúpida e innecesaria. Al menos ya cumplieron todo su objetivo principal, y ahora solamente les queda llegar a la base para por fin reencontrarse con todos y finalmente se enteren de la cabronada que hizo Krebs después de un rato, que ahora sí se saca del culo el arma que consiguió antes para ahora encadenarse al maletín con las muestras totalmente porque sí, y pues solamente les quedaría esperar el helicóptero que vendría a rescatarlos, o eso en teoría, porque aunque se prendan las luces del lugar, para llamar la atención del helicóptero
pero un poquito porque sí, acaba saliendo contraproducente, porque básicamente aparecen unos de esos mutantes, feos hasta las pelotas que ya hemos visto, un híbrido entre un raptor y un pterosaurio, para que estos se tengan que esconder donde puedan para que no se los coman evidentemente. Pero después de que estos se metieran por la alcantarilla, después de estar persiguiéndolos en la jodida tienda y que los bichos estos los siguieran, además de que Loomis se topa precisamente en otra parte con el bicho gigante del principio, el cual por cierto se llama Distortus Rex, y también de que Krebs se vaya en uno de esos vehículos de mierda que estaba por ahí, también Sora se mete a las alcantarillas para salvar el culo a los otros 4. Pero después de que el helicóptero ya había llegado se fuera, Loomis llama su atención solo para que el Distortus se la acabe comiendo exactamente no sé cómo, porque aparentemente creció en 2 segundos o algo así, porque si no no me explico cómo carajo lo atrapó. Pero el caso es que se acaban de quedar sin rescate, excepto porque previamente había visto tanto Duncan como Loomis una lancha que les podría sacar de ahí, la cual ya también sabe su existencia el pendejo de Krebs, que maneja como el culo por cierto. Y de llevársela, pues lo dejaré ahí tirados evidentemente. Después encontrándose todos para que Sora matara a uno de estos bichos de cagada y lleguen hasta donde necesitaban, pero sin poder abrir la puerta, y ahora también rodeados por el otro mutante que quedaba precisamente. Pero antes de que la niña pudiera abrirle la puerta, llega precisamente el Distortus para darse un festín, o eso iba a ser antes de que llegara Krebs, que se estampa con todo contra este mismo y se vuelve básicamente el aperitivo del Distortus, y así dejarle las muestras a los demás para que también ahora sí se escapen antes de que venga este a tocarle las pelotas. Pero pues aparentemente es muy tarde al quedarse completamente rodeados, hasta que Duncan decide sacrificarse supuestamente al llamar la atención de ese bicho con una frente del tamaño de la galaxia para que ellos puedan sacar la lancha para poder escapar. Y aunque esto podríamos haberlo pasado por una muerte un poquito innecesaria tal vez, pero medianamente emotiva, mientras estos ya habían sacado la misma lancha para poder escapar antes de que este bicho se los comiera definitivamente, precisamente acaban viendo otra bengala, la cual es lanzada por Duncan, que quién sabe cómo carajo logró librarse de morir para que ahora sí lo rescaten. Y todos en conjunto, tras semejante odisea con bichos mutantes y muertes muy XD, además de las muestras para el plan de Loomis, finalmente darle al mundo ese medicamento que tanto costó para que pudiera ser fabricado evidentemente. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Aunque la verdad, cuando fui a verla al cine no me esperaba absolutamente nada luego de la cagada que fue Dominio, realmente superó mis expectativas para hacerla una película que, aunque todavía tiene muchas fallas en su estructura y demás cosas, por lo menos esta saga parece que se quiere enfocar en un rumbo más apegado a lo que fue Jurassic Park en su momento. Y repito, todavía queda mucho por mejorar dentro de la misma saga para demostrar todo el potencial que tiene. Pero con el trabajo que hizo esta séptima entrega, por fin se ve una luz al final del túnel evidentemente. Por lo que, para detallar el porqué de mi postura de esta película y también de regreso a una saga cinematográfica que finalicé en 2023, pues vamos precisamente a la parte final de este video, con los aspectos que siempre analizamos evidentemente, empezando como siempre por su guión, estructura y demás cosas relacionadas obviamente. Aunque este sea precisamente de lo que más fallas tiene, como casi todas las secuelas del clásico del 93, respecto a lo que vimos en Jurassic World, pues es que hay una diferencia abismal de calidad, enfocándose sobre todo en los puñeteros dinosaurios como siempre debió de ser, y desde una perspectiva más objetiva, criaturas maravillosas pero sumamente peligrosas en su hábitat entre comillas, y no metiéndonos cagadas corporativas cada 2 segundos o langostas como fue la anterior película, que vaya que eso fue una cagada con letras mayúsculas. Obviamente esta parte tiene algunas cuantas conveniencias, clichés saturadísimos hasta las pelotas y pues más errores, que es lo que le fallan para contar con mucha mejor calidad. También su ritmo en la primera parte puede hacerse algo pesado por ir bastante lento, además de también meter subtramas que pues la verdad no llevan absolutamente nada, y ya si nos ponemos tiquismiquis, pues la verdad falta un poquito más de gore típico de la saga, es lo que le puede afectar a la película y su disfrute. Y en cierta medida es verdad, aunque lo que destaco es que por lo menos cometen las cagadas, pero no se aferran a recalcar que la cagaron en esta puñetera parte. Además de simplificar mucho más la trama hacia un grupo de cabrones que van a un lugar aislado con estos animales prehistóricos revividos y también ver a quién se come primero evidentemente, con los toques típicos heredados de la trilogía de World como los dinosaurios híbridos y pues los dinosaurios sueltos por el mundo, aunque eso último duró 2 segundos para intentar orientarse en nuestro enfoque de cara a futuro, pero pues bueno. Siendo sinceros, este aspecto tuvo mucho más para ser mejor, pero con las cagadas que se cometieron, y más si las comparamos hacia atrás, pues una cantidad menor. No digo que esté bien, porque realmente pudieron corregirlos, incluso contando con la participación de parte de la producción de la película original y El Mundo Perdido. Además de también meter un poquito más el enfoque de suspenso que caracterizó a esa saga, aprovechando que se volvió a ese aislamiento real en una isla. Además de también ser bastante simple, con todavía esos toques corporativos y
conspiraciones y demás cosas de ese tipo que pues la verdad no aportaron nada y al final no sirvieron de absolutamente nada literalmente. Pero pues por algo se empieza, y pues también tener un ritmo que mejora de cara a la segunda mitad de la película es lo que más rescató a dicho apartado, que pues es cierto que es lo menos espectacular de la película, pero pues por lo menos los demás apartados sí apoyan bastante a que la película no se haya hecho una cagada evidentemente. Los personajes pasan a otro aspecto, aunque también tienen sus cagadas, y ahora sí, hay demasiados y la gran mayoría solo están para meterle relleno más del necesario, pues el cambio de elenco realmente le sentó bastante bien a esta saga, para ya dejar de lado la nostalgia usada como tremendo bait en la publicidad o con los protas de las anteriores películas, que la verdad nunca fueron bien aprovechados y cada vez iba peor su desarrollo. Enfocándonos en los de hoy y enfocándome precisamente en los principales, el personaje de Sora, aunque está bastante bien con un gran carisma, apoya el desarrollo de la historia y más cositas, tal vez faltó algo más de desarrollo o explorar ese medio trauma que tiene tras perder a un compañero en sus misiones clandestinas, o su amistad con Duncan, que le pudieron hacer todavía más una protagonista mucho mejor, ya que pues esa falta de profundidad o un conflicto real para solucionar pudieron hacerla todavía mejor precisamente, aunque de todas maneras con estos fallitos, de todas maneras sigue siendo una personaje bastante interesante. Loomis, aunque pues un friki de cuidado, igualmente aporta bastante para darnos datos técnicos de los dinos y sobre todo el mensaje ecologista típico de la saga, como también ser el puente de la audiencia a esa sorpresa de ver un dinosaurio en persona, y aun cuando se haya sumado a la misión para luego arrepentirse por estúpido o que literalmente no se muriera por obra del señor, igualmente es un personaje bastante interesante, poquito repelente en algunas partes, pero es consecuencia precisamente de ser un friki protector de los dinos evidentemente, y también un personaje bastante interesante. Dentro de los buenos, ya por último se encuentra Duncan, el cual, aunque podría pasar en un principio por el mercenario random, que es amigo de Sora y poco más, pues aunque también se comete el mismo error de querer darle más profundidad para luego olvidarse de ello, exactamente en el mismo momento que la ya mencionada, como también no sé cómo carajo sobrevivió al Dios Tortus, igualmente con bastante carisma, ser de mucha utilidad para que medio elenco no se muera, y más cositas, es lo que lo hacen también otros de los protagonistas interesantes sin ignorar sus cagadas, y de todas maneras es un personaje bastante interesante. En cuanto a Krebs como antagonista entre comillas, que más bien sería repelente y subnormal a la vez, pues la verdad es más el típico estereotipo visto de la saga de corporativo que solamente quiere el dinero para los ricos y pues poco más, siendo tal vez no tan estúpidamente obvio al principio, pero pues igualmente acaba muriendo por el bicho principal y pues poco más la verdad. De este tipo de personaje, como digo, ya vimos bastante en toda la saga, y pues su desarrollo y final son exactamente igual que los otros corporativos genéricos que vimos, que obviamente se los acabó comiendo un dinosaurio. Ya del resto de personajes igualmente sobrevivieron desde un principio para que Duncan no se quedara sin tripulación en 2 segundos y después darnos el jodido gore que tanto nos gusta a los fans de la saga, o para meter una de esas subtramas que es bastante innecesaria como la de la familia, que es bastante subnormal. Al menos tuvieron una secuencia de escenas como la del tiranosaurio que fue de lo más rescatable, porque del resto de sus chistes muy XD o su aporte a la historia es casi nula o directamente ninguna, además de cumplir nuevamente con el tropo de esta saga de meternos niños por la puta cara que solamente están para complicar el día o ser sobreviviente y poco más. Por lo que pues a nivel general este apartado, aunque sí tiene sus fallas, nada pequeñas, el carisma de los personajes como fueron construidos para la película en cierta parte, sobre todo el tridente principal, pues es lo que rescató bastante este aspecto, complementado precisamente con las destacadas actuaciones de Scarlett Johansson, Jonathan Bailey y Mahershala Ali respectivamente, lo cual hace que dicho apartado sea bastante decente, con mucho que mejorar pero nada mal a decir verdad. Por último, en el aspecto técnico visual, otro gran punto para la nueva producción es intentar no usar en demasía el CGI o de utilizarlo, hacerlo de buena manera para que a diferencia del relativo buen CGI, pero utilizado hasta las pelotas en las anteriores películas y que incluso quedaba medio pocho en ocasiones, pues aquí se pulió un poquito para quedar bastante bien, sumado al medio retorno de efectos prácticos para complementar a la tecnología por computadora, que se complementaron precisamente con la banda sonora excelente, una ambientación que regresó a los orígenes y sobre todo una nada despreciable cantidad de dinosaurios que ya hemos visto anteriormente para el disfrute de los fans. Los diseños y el concepto de los mutantes, aunque interesante, tal vez están medio mejorables, sobre todo el Distortus, que tiene un poquito de cabeza en la frente, pero pues por lo menos este apartado, como casi toda la película en general, intentó por nostalgia sobre todo, que vende, como no tienen ni idea, revivir una saga que ya se nos iba con San Pedro, y lo logró de buena manera por todo lo que ya hemos comentado evidentemente. Pero pues en fin, pues poco más que comentar. Así que, en conclusión, Jurassic World Renace es un buen producto dentro de una saga que ya tiene años yendo de capa caída y que por poco se extingue, irónicamente hablando. Aunque obviamente tiene aspectos muy similares a las sacadas de sus predecesoras, como sus errores en su guión e historia, personajes de relleno y muchos más, por lo menos se rescató con un medio reinicio para querer contar nuevas historias, con personajes interesantes, con un enfoque ahora sí en los dinosaurios y con ese toque precisamente de las películas
películas originales que hicieron grande a dicha franquicia en primer lugar, lo cual, además de convertirla en un rotundo éxito comercial, aunque no sea perfecta, nos da una muy buena esperanza para que por fin alguien tenga un rumbo claro y con un aprecio por el trabajo construido de esta saga a lo largo del tiempo, con un destacado producto que, aún con sus fallas, sea bastante entretenido como película independiente y sobre todo también como parte de la saga jurásica, evidentemente. Así que para cerrar este video, si buscas una destacada película de dinosaurios, por fin después de un largo tiempo, esperas con expectativa que le depara a esta saga, o por cualquiera que sea el motivo, esta es una decente opción a considerar, la cual, a decir verdad, yo sí te recomiendo bastante.